En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo séptimo después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy, de San Mateo, vemos cómo nuestro Señor exhorta a sus discípulos y por ende a toda su iglesia, a los fieles, a todos nosotros, de tener cuidado con los falsos profetas. Es increíble, pero es nuestro Señor el que lo dice, puesto que en su iglesia habrá malos profetas, y mucho más hacia el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Luego, no es una simple conjetura, sino que son hechos que se darán y se dan dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, la casa de Jesucristo, donde habrá esos malos profetas. Y este Evangelio de hoy nos cae como anillo al dedo, para que de una vez más los fieles recapacitemos, reflexionemos y veamos lo que hoy acontece dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía de la iglesia, dentro de la autoridad de la iglesia. No son conjeturas, y es nuestro Señor, porque el peso de la autoridad, el peso de la jerarquía, el peso de la prelatura puede ser, y de hecho hoy es utilizado por los falsos profetas. Y eso no es hablar mal de nadie, eso es decir las cosas como son. No hay que olvidarse, mis estimados hermanos, que el liberalismo ha hecho mella en nuestras mentes. El liberalismo ha hecho que no se le diga al mal mal, que se guarden las formas. Las formas se guardan en la verdad, no en el error. El respeto a la autoridad, el honor a la autoridad, la sumisión a la autoridad y a la jerarquía está condicionado a la verdad. Pero si se convierte en un instrumento de opresión para conculcar la verdad, ahí no hay autoridad ni jerarquía que valga, ni respeto que valga. Y por eso Sardá y Salvani, un gran sacerdote del siglo XIX, si no me equivoco, no solamente dijo que el liberalismo era pecado, sino que quería advertir contra esos errores. Él decía que había que degradar, denigrar a la persona que actúa mal, no solamente condenar el hecho, sino a la misma persona en la cual están sustentados esos errores. Y daba ejemplos tomados de los santos padres, pero hoy resulta que no,
El liberalismo nos ha hecho creer que hay que señalar el error en abstracto y no adjudicarlo en concreto al sujeto, a la persona que los detenta, sea quien fuere. Ese es el lenguaje de la escritura: sí, sí, no, no. Pero nuestro mundo moderno nos ha hecho concebir de otro modo las cosas. Y por eso hoy impera el error. Pues bien, nuestro Señor mismo nos advierte, nos dice: tened cuidado con los falsos profetas. ¿Y quién son los falsos profetas? Los profetas en el Antiguo Testamento eran los encargados de enseñar la religión, como hace ver el padre Castellani, los que adoctrinaban al pueblo, los que ostentaban la palabra de Dios. Y cuando se volvían en malos profetas, cuando hacían lo contrario, cuando se ponían al servicio de otra cosa. Y Santo Tomás nos dice que los profetas son los doctores y los prelados en la iglesia. Es decir, todos aquellos que tienen el ministerio de la palabra, de enseñar, de adoctrinar, de apacentar a la grey. Luego, todos los sacerdotes, los ministros, los obispos, cardenales, papas, teólogos de la iglesia. Y si este clero, por un misterio de iniquidad, no cumple con su sagrado oficio y deber, se convierte desgraciadamente, lamentablemente, en un falso profeta. Y no son los comunistas, ni los chinos, ni los japoneses, ni el que fuera. Es dentro de la iglesia, la jerarquía, en cualquiera de sus grados y estamentos. Y contra esos falsos profetas nos previene, nos advierte nuestro Señor. ¿Y cómo detectarlos? ¿Cómo saber? ¿Cómo darse cuenta? Para no decir estúpidamente, como se hace hoy, obediencia, sumisión a la autoridad. Es un orgulloso o loco o insumiso o rebelde el que no obedece. Hay un problema gravísimo. Y es nuestro Señor el que nos lo está poniendo en evidencia. ¿Cómo los conocemos? Por los frutos. ¿Y qué dice Santo Tomás? ¿Cuáles son esos frutos? Las obras. Pero él precisa, citando al rey de los predicadores, San Juan Crisóstomo, que quiere decir boca o pico de oro, por la excelencia y el don de su palabra, de este gran teólogo oriental, de lo que era la antigua Siria. ¿Y qué dice? Que el fruto es la confesión de la fe.
Lo dice San Juan Crisóstomo, boca de oro de la Iglesia por su predicación, y lo repite citándolo Santo Tomás de Aquino. Entonces los frutos nos lo da la profesión pública, la confesión pública de la fe. Luego es por la fe que conoceremos a los malos profetas. ¿Y qué pasa hoy, mis estimados hermanos? No se profesa la fe. La jerarquía oficial de lo que se dice ser Iglesia Católica no profesa la fe católica. Profesa una fe falsificada, adulterada. Y como dice el padre Castellani, solo se destruye lo que se sustituye. Por eso esa gran sustitución litúrgica, doctrinal, operada por el modernismo. La nueva misa sustituye a la antigua. La nueva predicación, el nuevo evangelio. Hay una sustitución. Y esa es la obra del modernismo. Y con ello entonces se está sustituyendo toda la Iglesia católica, presentando como Iglesia Católica lo que no es la Iglesia de Cristo. Y ese es el drama apocalíptico de estos tiempos. Lamentablemente, muchos de sus defensores actualmente no tienen esta concepción clara del combate apocalíptico. Es el gran defecto de los 4 obispos de la fraternidad sacerdotal, San Pío X. Es el gran defecto de la cúpula de la fraternidad sacerdotal, San Pío X. Es el gran defecto de Monseñor Felé, que no es nada personal. Es eclesial, eclesiológico el problema, es teológico. Y esa es la gran falsificación que opera el anticristo pseudo profeta. Esa falsificación total de los evangelios, de la doctrina, de la religión, de la moral. Y esa es la gran obra de destrucción de la Iglesia, operada bajo la obediencia. Y por eso Monseñor Lefebvre no dudó en decir el gran golpe maestro de Satanás, operado por la falsa obediencia, por la falsa sumisión a la autoridad que conculca la fe, que no profesa la fe católica, apostólica y romana. Y las pruebas están. Es un hecho, y no de ahora, de hace más de 40 años. Para colmo, ahora tenemos un nuevo cardenal, Müller, alemán, un hereje completo, que sustituye al cardenal Levada.
son herejes, son apóstatas, y hay que decírselos, no son católicos. Y esa es la buena voluntad de Benedicto XVI, otro supino hereje. Pero ¿qué pasa, mis estimados hermanos? El lobo está muy bien disfrazado, disimulado bajo capa de religiosidad. No viene como un matón o un troglodita o un monstruo o un salvaje. Viene con refinamiento, con cultura, con modales y sobre todo con apariencia de religiosidad y de piedad. Ese es el problema. Esa apariencia exterior de religión, de bondad. Pero todo ¿para qué? Para inocular el error, el cisma, la herejía y la apostasía. Pero que no haya dolor, que no se sienta, que no duela. Y que no se vea la diferencia entre el antes y el después. Es diabólico. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor. Vestidos, disfrazados de ovejas. Inofensivos, pero por dentro son lobos rapaces. En esas estamos. Y si eso, mis estimados hermanos, no lo vemos así, no lo detectamos así y no lo denunciamos así, estamos perdidos. No hay términos medios. La tradición se tiene que definir y se define por un combate franco, enérgico y de fe, o está llamado a claudicar y a sumarse al resto que ya ha claudicado. Por eso lo heroico de guardar hoy la fe, de profesar la fe. Antes podíamos ser católicos de pacotilla o monigotes. Hoy no hay lugar a monigotes religiosos, ni en el clero ni en los fieles. Es la hora de la definición de la verdad, por Cristo o contra Cristo. Y es lamentable que eso no lo vean los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y si lo ven, no lo dicen ni lo denuncian con la energía que tendrían que hacerlo para advertir a los fieles. No denunciar el error ya es claudicar. Cuidado entonces con los lobos rapaces. Poco importa si son papas, cardenales, obispos o lo que fuera.
son falsos profetas, porque no profesan, no confiesan la fe. Y ese es el cargo supremo del sumo pontífice, de todo papa católico: confirmar a sus hermanos en la fe y de modo infalible. Y eso hoy no existe en ninguno de los magisterios, ni de Juan XXIII, ni de Pablo VI, ni de Juan Pablo I, ni de Benedicto XVI. Ni del Concilio Vaticano II, que no confirmó a los hermanos en la fe infaliblemente, siendo un concilio atípico, no infalible, y que ahora se lo quiere hacer imperar como dogma de fe. Otra falacia, otro engaño más de todo este circo al que sirven los idiotas útiles clericales, el clero. Que si hubiera un clero bien formado, bien constituido, esto no hubiera ocurrido. Pero así es. La defección, la defectibilidad del ser humano. Y hoy brillan por su ausencia. Yo no creo que haya muchos que hoy estén hablando así. Y si los hay, yo sería el primero en reconocerles y alegrarme. Porque es fastidioso hasta el cansancio a veces ser el único, o aparecer o creer que es el único que habla. Yo quisiera ver a Monseñor Williamson, a Monseñor de Galarreta, a Monseñor Tissier, a Monseñor Felé, al Padre Spitzberger. Que hablen claro. Pero lamentablemente hasta ahora no hay ese lenguaje. No hay esa entereza, no hay esa nobleza. Y es lamentable. Vamos a ver qué va a pasar, a dónde vamos a parar. De todos modos, no nos queda otro camino. La profesión de la fe, manteniéndonos firmes en la fe. Por eso Monseñor Lefebvre hacía de su combate el combate por la fe, porque sin fe todo claudica, todo desaparece. Y esa es la gran claudicación de la hora presente, aunque la mayoría no se dé cuenta. Pero poco importa, son los hechos. Y vemos así, mis estimados hermanos, por si fuera poco, nuestro Señor lo dice: el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el mal árbol dar los buenos. Un espino no da uvas. No hay que pedirle peras al olmo. Y esos malos árboles son los malos prelados, los falsos profetas. No pueden dar buenos frutos.
Entonces no me vengan con buenas voluntades, buenas intenciones. Eso es un cuento para bobos. Ese es el cuento que Monseñor Felé se ha inventado. Lamentablemente, es denigrante. Pareciera que faltara inteligencia, sapiencia. No pueden dar buenos frutos. Y los frutos son malos. Vean los frutos que hay. A tal punto que si nuestro Señor no abrevia los tiempos, nadie se salvaría. Ni nosotros. Porque si estamos firmes hoy, quién sabe mañana. Por eso hay que pedir la fortaleza que caracterizó a los mártires en la profesión de la fe y contar con esa fortaleza divina que hemos recibido en plenitud el día de la confirmación, confirmados en la fe como soldados de Cristo para combatir el mal, los errores y a los falsos profetas. Y no todo el que dice Señor, Señor, ese se salva. Esto no es un convento de monjas bobas o de frailes tontos que se asemejan a las monjas bobas o a las 5 vírgenes tontas. Hay que asemejarse a las 5 sabias inteligentes que tienen encendidas las lámparas con suficiente combustible para que no se les acabe la luz de sus neuronas. No hay que tener al Cristo y al Santo en la boca para que creer que con eso ya basta. Ese es otro concepto liberal de la religión, afeminada, manipulada, desvirtuada, quitándole la virilidad, que es la que fortifica toda la corte de virtudes. Y por eso esa concepción de tener santos con cachetitos colorados de colorete como mujeres y sacerdotes que hablan pasito o bajito y todos melosos, que parecen doncellas de 15 años, que ni miran en la cara ni hablan con vigor, porque eso es santidad, santidad de afeminados, no de hombres viriles, como San Juan en el desierto. En eso han convertido la religión. Y por eso los herejes, los comunistas, la religión es de mujeres. Porque en eso la han convertido, la han desvirilizado, la han afeminado, le han quitado la verdadera santidad intransigente. Y por eso duele el lenguaje claro, contundente. No, hay que ser más comedido. Como el mismo padre Altamira, y me duele decirlo, y lo quiero mucho, alabando un artículo muy bueno, al fin el mejor artículo, porque es respetuoso de la autoridad.
Así que lo que te interesa de un artículo es que sea respetuoso de la autoridad y no que diga la verdad. ¿Y qué respeto a la autoridad convertida en lobos rapaces por Dios? Y eso piensa él y todos los que como él así actuaron y actúan. O como un amigo argentino, qué lenguaje, pero ¿qué quiere? Un lenguaje respetuoso que no le diga lobo al lobo. Eso es producto del liberalismo. Que nos hace hablar con eufemismos, sin afirmar categóricamente, porque toda afirmación categórica es desechada, como pasa en Francia. El francés siempre hay que hablarle sesgadamente, que él saque sus conclusiones. No acepta una autoridad apocalíptica que diga esto es así por vía de autoridad. Hay que suavizarlo. Eso es producto del liberalismo de la Revolución Francesa. Eso fue lo que caracterizó al pueblo español, ser apodíctico, categórico. Pero eso ya no existe. Y por eso un clero decadente que tiene alergia al lenguaje de la verdad. Es lamentable, mis estimados hermanos, pero es así. Yo lo digo con mucho dolor, pero lo tengo que decir. Pues no todo el que dice Señor, Señor, ese se salva. Porque nuestro Señor, diciéndonos en el Evangelio de hoy, que hay que reconocer por los frutos a los falsos profetas, es decir, que hay que profesar la fe, la doctrina, hay que también en consecuencia en la práctica ejercer con las buenas obras y no de palabra. Por eso no basta decir Señor, Señor. Hay que llevar eso a los hechos, a los actos, y no que queden en bellas palabras. Por eso no vale decir Señor, Señor. Y porque muchos de esos que dicen Señor, Señor son lobos rapaces, hablando de Dios, pero para impugnar y conculcar a Dios, para falsificar a Dios, como hoy lo vemos en esta nueva religión. Y vemos así como en consonancia con esto último está la epístola de hoy, donde San Pablo nos hace un esquema moralizador de lo que fuimos y de lo que somos, esclavos del pecado e hijos de Dios. Y vemos una vez más cómo se conjuga la epístola y el evangelio, porque si no, en vano sería proclamar a Dios si no llevamos una moral como hijos de Dios. Con lo cual queda claro
que hay que mantener la profesión de la fe, de la doctrina, y eso consolidarlo con las obras, con nuestro accionar y actuar, llevando una vida de hijos de Dios para cosechar los frutos de la gloria en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido con su sangre. Eso es lo que nos quiere decir San Pablo con la epístola de hoy, mis estimados hermanos. Tengamos todas estas cosas presentes para que podamos así mantenernos en la pureza e integridad de la fe y en las buenas acciones que nos llevan al cielo por los méritos de nuestro Señor, que derramó en su sangre sobre la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.